Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la música y el productor. Para comenzar este tema, vamos a resolver la pregunta clave: ¿qué es un productor musical? Pues bien, el productor musical es la persona que supervisa y dirige creativamente al artista durante una sesión de grabación. Podría decirse que el equivalente en el mundo del cine sería el director de una película, que dirige al talento para explotarlo de la mejor manera posible y de esta manera se tenga un producto de calidad y que sea del gusto de los clientes. Ahora, poniendo un poco de contexto en la evolución del productor musical, antes de los 50 el productor principalmente se encargaba de organizar la grabación, pagarle a los músicos y a veces escoger el material. Pero con el nacimiento de los estudios comerciales independientes, comienza a gestarse una nueva generación de productores. Por ejemplo, muchos de ellos eran ex empleados de las grandes compañías que tenían el monopolio de la música, así que tenían una visión mucho más amplia que únicamente la parte funcional del productor. Ahora, algo que es muy importante en cualquier tipo de empleo o carrera: ¿cómo es que se forma un productor musical? Si bien existen programas de entrenamiento en producción musical en universidades, muchos productores exitosos han sido prácticamente autodidactas. Cada productor tiene sus antecedentes únicos y particulares, pero entre los rasgos que tienen la mayoría de estos productores famosos son la ética laboral e impulso. Todos los que desean hacerlo en grande en el negocio de la producción musical deben estar preparados para trabajar duro y varias horas por muy poco o nada de dinero al principio. La ambición es implacable y la habilidad de promoverse a uno mismo son los prerequisitos para este tipo de trabajo. El establecimiento de contactos también es un tema muy importante para un productor musical. Debe llegar a ser capaz de desarrollar relaciones y contactos personales. Asegurar prácticas con un productor establecido, incluso sin paga, puede ser una movida importante al principio de la carrera de un productor. Otra característica deseable de un buen productor musical es el entrenamiento en esta rama. Los productores necesitan tener conocimientos de teoría musical y armonía, así como experiencia tocando o arreglando música. Aconsejar y preparar a músicos profesionales requiere un nivel de autoridad que se basa en la experiencia propia. Debe también tener conocimiento en técnicas de grabación. Los productores deben estar familiarizados con técnicas de estudio y de una gran variedad de equipo de grabación digital y análoga. Un ingeniero en grabación está presente en las sesiones profesionales de grabación, pero solo para manejar los detalles técnicos, no los creativos. Concebir nuevos sonidos es parte del trabajo del productor. Una cualidad importantísima para los productores, tanto independientes como comerciales, es la habilidad de presupuestar. Los productores, mientras no sirvan como inversionistas o para recaudar fondos, son responsables por administrar el presupuesto para un proyecto, la compra y el alquiler del equipo, así como el contratar músicos de estudio e ingenieros. Todo esto se debe mantener dentro de este presupuesto, y el tener la visión para manejar dicho presupuesto es una característica que no todo el mundo tiene. Ahora bien, aun cuando se tengan todos los recursos, tanto humanos como técnicos, necesarios para una buena producción, esto no sería nada si el productor no tiene habilidad de colaboración. Lidiar con los egos creativos y los temperamentos artísticos requiere un grado inusual de paciencia e ingenio. Un productor que puede manejar diplomáticamente el choque entre las voluntades de los músicos desarrollará una reputación sólida como líder. Cambiando de tema un poco, en los estudios pequeños, usualmente una sola persona hace varias cosas, por lo tanto a veces es difícil distinguir entre cargos, así que vamos a resolver esta pregunta: ¿qué diferencias y similitudes hay entre un músico, ingeniero de audio y productor de fonogramas con un productor musical? Primero comencemos por las diferencias. El músico es la persona que está relacionada directamente con la creación, interpretación o edición de la música. El ingeniero de audio o ingeniero sonoro es un profesional en la producción y manipulación del sonido. Sus funciones van más allá de la operación de dispositivos y aparatos, pues también es capaz de crear proyectos de ingeniería para el diseño de dispositivos de sonido, utilizando herramientas de software especializado. Un proyecto recurrente consiste en el desarrollo y construcción de sistemas de ingeniería para el aislamiento de ruido y acondicionamiento acústico interior de recintos. Un productor de fonogramas tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación, u otros sonidos o las representaciones de sonidos. En consecuencia, lo que define al productor del fonograma es la iniciativa y responsabilidad de realizar la primera fijación del mismo. Es decir, el productor debe disponer de todos los medios necesarios para llevar a cabo la producción, como, por ejemplo, adquirir los derechos de las obras musicales, en su caso, también contratar a los intérpretes y ejecutantes, y el resto de medios humanos y técnicos que son necesarios para llevar a buen fin la primera fijación del fonograma. Ahora pasemos a las similitudes. Es importante destacar que las cuatro partes deben funcionar como una máquina, ya que cada parte es indispensable, porque sin una de ellas, el trabajo no servirá. Resulta sencillo pensar que al ser puestos diferentes, las tareas de cada uno no se complementan o en algunos casos puedan ser similares, pero un músico no podrá interpretar de manera adecuada algún sencillo sin la aprobación adecuada de los instrumentos y el lugar por parte de un ingeniero de audio, que a su vez fue seleccionado para trabajar por un productor de fonogramas, que también cuenta con conocimientos en cuanto a la realización de piezas o sonidos musicales.
Por lo anterior encontramos que las siguientes funciones resultan similares para los 4 casos: el trabajo en equipo, el conocimiento musical demostrado con experiencia académica, la administración y la edición musical. Después de explorar un poco las necesidades académicas que un productor debería tener, vamos a pasar a las competencias profesionales. Primero que nada, el productor debe comprender que está ahí para asesorar en el desarrollo de un producto musical en acuerdo con el cliente. Después, debemos saber que debe generar un producto musical considerando condiciones del mercado y los recursos disponibles. También es importante que tenga capacidad de entendimiento y asesoramiento de arreglos musicales considerando fortalezas del cliente y estilo musical. Debe ser capaz de dirigir la producción musical tanto fuera como dentro de un estudio de grabación. También debe manejar sistemas de grabación de audio considerando fortalezas del cliente y criterios estéticos musicales. Debe producir espectáculos en vivo o grabados considerando las necesidades del cliente. Y finalmente debe gestionar proyectos culturales de acuerdo a la normativa vigente. Con este panorama general, vamos a hablar ahora de 10 casos de éxito en el mundo de la producción musical. Comenzamos con Joe Meek, que produjo a bandas como The Tornadoes, Tom Jones, Gene Vincent, Petula Clark y Shirley Bassey. En segundo lugar tenemos a George Martin, que produjo a The Beatles y a Jeff Beck, como casos más relevantes. En tercer lugar tenemos a Quincy Jones, que produjo a Michael Jackson y a Leslie Gore. En cuarta posición tenemos a Nile Rodgers, que produjo a Madonna, David Bowie, Diana Ross y Sister Sledge. En quinta posición tenemos a Phil Spector, que ha producido a personas como John Lennon, a The Beatles también, y Ramones. En sexta posición tenemos a Rick Rubin, que ha producido a Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Run DMC, Johnny Cash, AC/DC y Rage Against the Machine. En séptima posición tenemos a Brian Eno, que ha producido a personas como Nico, Coldplay, David Lynch y Depeche Mode. En octava posición tenemos a Brian Wilson, que produjo a The Beach Boys, The Honeys y a Sharon Maria. En novena posición tenemos a Butch Vig, que produjo a Nirvana, Garbage y Sonic Youth. Finalmente, en décima posición tenemos a Dr. Dre, que produjo Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige y The Game. Ahora que ya terminamos de hablar del factor humano, pasemos a la parte técnica. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en la producción musical? Y bueno, eso depende de la producción. Las fases a utilizar normalmente son la de composición, en primer lugar. El secuenciador será el elemento básico, pues en él se pueden organizar, probar y editar todas las ideas musicales con la selección de instrumentos que se hayan realizado, para instrumentos que se muevan en el entorno MIDI, en hardware o software. Naturalmente también podremos trabajar con todo aquel audio con el que ya contemos previamente, como muestras, loops, etc. Y así modificarlo con cualquier software de audio que se tenga a disposición. Los instrumentos MIDI, que son los instrumentos hechos de manera digital, y los procesadores de efectos son elementos que se encuentran dentro de la fase de composición. La siguiente etapa es la grabación, y los dos elementos que la distinguen es la computadora en donde entrarán todos los sonidos y los micrófonos y mezclador. La tercera fase es la mezcla. El secuenciador, que mencionamos en el primer paso, nos permitirá realizar y coordinar toda la fase de mezcla, gracias al mixer que incorpora. Otra parte importante son los efectos, que son complementos o modificaciones al sonido existente para que se escuche de la manera más cercana a lo que el talento y el productor quieren. Otro elemento importante es el editor de audio. Aunque los secuenciadores incluyen algunas funciones de edición, no tienen comparación con las posibilidades que ofrece un editor de audio específico. De hecho, el propio secuenciador permite establecer un editor de audio por defecto. Por último, está la parte de masterización, y aquí se necesita el editor de audio, resultando ser la herramienta imprescindible en este proceso, ayudado en todo caso por algún plugin que permita mejorar la calidad de los efectos ya existentes. Ahora que ya conocemos un poco más de la parte técnica, pasemos al contexto nacional. ¿Cómo es el proceso de producción musical en México? Y bueno, el video sugerido en la plataforma nos da algunas pistas. Se demuestra que una gran porción de la industria de producción musical en el país comprende la importancia de tener una comunicación clara y efectiva entre el talento y los productores. De esta forma, el productor podrá explotar correctamente lo que el talento tiene para ofrecer, tanto de forma artística como empresarial. La otra cara de la moneda son, en gran proporción, los músicos independientes. Muchos de ellos ven la producción musical como un proceso funcional, en lugar de dimensionarlo como el método conceptual y de negocios que en realidad es. La accesibilidad a herramientas profesionales se ha vuelto un arma de dos filos, ya que aunque el producto final puede tener una calidad a la altura del mercado en general, la conceptualización y visión de negocios es pobre o nula en muchos proyectos independientes. Ahora, ¿qué limitantes hay en la producción musical en el país? Muchas de las limitantes son relacionadas con las personas, como la lucha de egos, la poca comprensión del proceso de producción más allá de la técnica y las ideologías polarizadas. Esto detiene el proceso creativo y también puede afectar en el aspecto administrativo. Dentro del video se comenta que existe una gran variedad de géneros, pero son escasas las propuestas inteligentes, o en otras palabras, algo que sea creado desde el inicio pensando en un mercado o pensando en un concepto sólido.
Consideramos que las limitaciones podrían mitigarse en gran medida si se logra una mayor profesionalización del talento y si las áreas tanto técnicas como administrativas toman riesgos de manera informada y prueban salirse de fórmulas desgastadas para destacar en un mercado tan competido como lo es el de la música. Sabemos que no todo debe quedarse en identificar el mal que existe dentro de la industria. Por lo tanto, ¿qué acciones, campañas o políticas se deben implementar para acrecentar el mercado de la producción musical mexicana? Hay que visualizar a la música como una herramienta imprescindible en cualquier producto que se desee vender, desde el jingle de una empresa pasando por los soundtracks de videojuegos hasta para la marca de un mismo artista. Por lo tanto, el primer punto a tratar es que para acrecentar al mercado hay que analizar las diferentes fuentes que se pueden emplear para masificar el trabajo de un productor musical, entendiendo que los discos de los artistas no son la única fuente de ingresos para este oficio. Esto se logrará realizando las acciones mercadológicas convenientes para poder conocer lo que el mercado necesita. Además, otro punto importante a abarcar en el ámbito musical mexicano en la rama artística es el hecho de que la mayoría de las canciones que se escuchan en el país son de origen norteamericano. Por lo tanto, una estrategia para acrecentar el mercado es atacando a los países latinos, teniendo también como oportunidad al mercado migrante. Si se realizan dichas acciones, se logrará un posicionamiento más adecuado que permita reducir costos de producción y, además, obtener mayor remuneración. En este caso podemos tomar como ejemplo a Maná, que no solo se ha posicionado en los últimos años como una de las bandas más populares en el mercado, sino que además ya buscó posicionar su marca en el mercado europeo, hablando específicamente de España. Y para concluir este video, queremos ahondar un poco sobre el tema de llegar a nuevos mercados. ¿Cómo se podría exportar el servicio de producción musical mexicana? Como primera opción, es inevitable utilizar al internet y propiamente a las redes sociales existentes como herramientas de exportación, pues son estas las que han permitido solidificar a lo que hoy conocemos como globalización. Existen nuevas estrategias como el uso de programas tales como Periscope, que permite el streaming directo, Spotify, que permite la adquisición de música gratuita, y servicios de streaming variados que permiten no solo apreciar la música del artista a tratar vía computadora, sino también por consolas de videojuegos, tablets o celulares. Además, gracias al uso de estas herramientas, se podrá monitorear de mejor manera el comportamiento de los usuarios, teniendo la capacidad de poder mejorar el material a brindar de acuerdo a los gustos que se muestre en el público meta. Otra estrategia muy importante que nos permitirá tener mayores posibilidades de exportación es la generación de tráfico de información de artistas, generando seguidores que permitirán la entrada a nuevos mercados. Conocida como la estrategia de nueva audiencia, esta permitirá solidificar la carrera de un artista en un mercado nuevo a través del uso del fanatismo, comúnmente en redes, aun si el material no es tan similar a los gustos comunes de la audiencia. Y con esto concluimos este breve video sobre la industria musical y el productor. Esperamos que haya sido de su agrado.